Que la bendición de Dios sea con todos ustedes, mis hermanos. Es un gusto saludarles y les envío un fuerte apretón de manos, un gran abrazo en el nombre del Señor y les invito a compartir junto conmigo este tema. Hoy vamos a tratar la importancia de la Santa Cena y creo que es un tema sumamente importante y vamos a trabajar con los elementos básicos. Dice en Mateo 26, del 17 al 20, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Y de los versos 26 al 30 dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se le ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Déjenme hablar un poco de este punto porque saben una cosa, lo más importante es que la Santa Cena tiene un trasfondo. Dios dispuso que los eventos más importantes para su pueblo fueran celebrados con una cena. Así que para el pueblo de Israel lo más importante de su historia fue la liberación del pueblo israelita de la esclavitud egipcia y todo el proceso de su salida hasta llegar a la tierra prometida. Por lo tanto, la celebración de la Pascua para los judíos es una celebración sumamente especial. Además es una celebración familiar. No se celebra en sinagoga ni en templo, sino en casa. Y cada familia celebra su cena pascual. Es importante esto porque lo que quiero poner como base es que en la cena de la Pascua Jesús estableció la Santa Cena. Así que lo que hizo Jesús fue darle vuelta a la cena pascual y transferirla al cristianismo hacia la Santa Cena. Y yo quiero que para poderlo comprender, vemos que las dos cosas, la Santa Cena y la celebración de la Cena Pascual, están íntimamente relacionadas y una está tomada de la mano con la otra. Entonces, yo creo que debemos ver un poquito. La Cena Pascual judía es un recordatorio pleno de lo que pasó y principalmente de la noche en que salieron, en que murieron los primogénitos y que Dios dio la orden de celebrar la Pascua. Permítanme leer un poquito lo que dice el libro del Éxodo en el capítulo 12 y voy a leer los versos del 8 al 11 y dice así, deberán comer la carne, es la carne de cordero, esa misma noche, asada al fuego, acompañada de hierbas amargas, de pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. El principio es que Dios estableció una cena para conmemorar la Pascua, es decir, la salida de Egipto. Así que esta noche yo quiero presentarles los alimentos que se comen durante la cena de la Pascua. Tenemos la copa del vino, tenemos las verduras, tenemos las hierbas amargas, el pan, el huevo, la carne de cordero y tengo aquí también un postre
que es un postre de manzana con canela, con almendras y vino. Y fundamentalmente sobre eso se basa la cena pascual. Pero la cena pascual no es solamente la cena, sino que tiene toda una tradición de recordar todas las cosas que sucedieron en el Éxodo. Entonces, el pueblo recuerda cuán bueno fue Dios con ellos, que los sacó de la tierra de Egipto. Y fíjense ustedes que aquí hay varias cosas interesantes, porque Dios hace que la comida signifique para el pueblo algo sumamente especial. Por ejemplo, las hierbas amargas, se puede tomar un poco de hierbas amargas y se revuelven con el postre, que es dulce, y se come hierbas amargas juntamente con lo dulce. Y tiene un simbolismo. Lo amargo tiene el simbolismo del dolor y del sufrimiento en la esclavitud egipcia. Y lo dulce es el anuncio y la vida en libertad fuera de la esclavitud egipcia. Cada alimento tiene su sentido. El pan, por ejemplo, es un pan sin levadura. ¿Cuál es la razón? A los judíos no les dio tiempo de leudar sus panes y entonces se llevaron el pan simplemente sin levadura. Todo esto está establecido de una manera tal que en esa cena se recuerda todo lo que pasó en el Éxodo. Se cantan los salmos, principalmente se canta el gran Jalel, que es el Salmo 136, y al final de todo se canta el Jalel, que son los salmos del 113 al 118. Y durante todo esto se hacen bendiciones y una serie de lavados de manos y cosas así que son parte de la tradición judía. Pero lo que quiero decir es que Jesús participó en todo esto. Jesús estuvo ahí y participó en esta cena. Y lo que hizo fue que dentro de la cena pascual judía introdujo la cena cristiana. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes en esto es algo importante. La cena pascual tiene el simbolismo de la liberación de la esclavitud egipcia. La Santa Cena cristiana tiene también la fuerza de la liberación del pecado de todos nosotros. Y nos habla del sacrificio de Cristo y nos habla de la sangre derramada y del cuerpo magullado y golpeado y crucificado, literalmente destruido. Y entonces nosotros nos encontramos con dos cenas que en este caso están juntas, pero que posteriormente se separan. Quiero decir algunas cosas básicas y yo quiero que aprendamos esto. Cuando los judíos comen su cena, ellos están básicamente no solamente recordando, sino saboreando el dolor y la alegría y la dulzura de la libertad. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que ellos están viviendo algo completamente significativo. No solamente apela a su recuerdo, sino apela a sus sentidos. Es decir, ellos saborean lo que es la libertad. Ellos saborean lo que es el dolor de la esclavitud. Lo prueban. Y es importante que nos demos cuenta de esto. Déjenme decir, la cena pascual judía consta de 4 copas de vino. Yo tengo aquí una copa, pero esta copa es muy grande. Los judíos tomaban 4 copas durante la cena pascual. Tomaban al principio la primera copa, al poco tiempo la segunda, la tercera y la cuarta todavía un poco antes de terminar, y después venían los cantos de los salmos. Pero déjenme decirles esto, cuando se está realizando la cena pascual judía, están ocurriendo ciertas cosas que debemos conocer, porque Dios dejó que todo este evento fuera
recordación o recordatorio de lo que significa la obra más poderosa que Dios hizo con el pueblo de Israel, que fue sacarlo de la esclavitud egipcia. Fíjense que no fue solamente sacarlos, sino que además de sacarlos, el pueblo llegó a Egipto como una familia y salió de Egipto como una nación. Y yo creo que es importante porque a la libertad ya van a conformar la nación de Israel. Es importante que nosotros lo veamos porque las 4 copas de vino formaban parte de la cultura judía y toda la gente participaba de las 4 copas. Los niños participaban haciendo ciertas representaciones teatrales, lecturas de salmos, lecturas de la historia de Israel, etcétera, etcétera. Igualmente las mujeres se leían los mandamientos. Hay una serie de cosas que me parece que el ritual completo de la Pascua tarda aproximadamente 2 horas y media a 3 horas. Cuando Jesús participó de esto, Jesús tomó la copa y habló de eso. Pero también cuando comían, déjame decirle, el proceso es que ellos empiezan con una bendición, siguen con un lavado de manos, continúan con preparar las verduras en un juguito de limón, parten el pan, etcétera, etcétera. Vienen una serie de elementos y en medio de eso se van metiendo las copas, pero el pan se come en el momento en que participan propiamente de comer. Entonces, en ese momento, nuestro Señor Jesucristo tomó el pan, lo partió y cambió la estructura de la cena pascual. En vez de decir las oraciones que ya están establecidas, lo que Jesús dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes ha sido entregado. Inmediatamente después sigue el proceso de la cena pascual judía. El hecho es que después de la cena, entonces se llega al momento en que el pueblo participa de la 4ª copa. Entonces Jesús toma la 4ª copa y otra vez vuelve a cambiar la estructura de las oraciones israelitas y dice: esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Bébanlo cada vez que se reúnan. Y yo no volveré a beberlo con ustedes hasta que lo beban nuevo en el reino de mi Padre. Y Jesús compartió la copa de vino con sus discípulos. Qué importante es que miremos esto, ¿saben? Porque no se trata solamente de que Jesús en la cena pascual judía metió adentro lo que es el participar de su cuerpo y el participar de su sangre. Es importante que miremos esto porque al hacerlo juntos está diciendo: hoy termina, por decir así, la fuerza que se ha tenido en la celebración de la Pascua. Y yo vengo a hacer la Pascua. Qué interesante es reconocer a Jesús como nuestra Pascua. El apóstol Pablo en la epístola a los Corintios habla concretamente de que Cristo, nuestra Pascua, ha sido entregado por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta. Y yo creo que es importante que nosotros miremos esto porque se está pasando de la liberación de la esclavitud, que en último término es una figura de salir de nuestros pecados. Y se está penetrando a una nueva dimensión. En tanto que Israel sale de la esclavitud física, nosotros salimos de la esclavitud del pecado y de la esclavitud espiritual. Qué importante es que nosotros sepamos que cuando Jesús establece la Santa Cena, entonces nos está enseñando un nivel sumamente importante. Nos está diciendo: ahora
viene la realidad. Y aunque lo del pasado es real, es nada más un recordatorio. Pero la cena de Jesucristo tiene validez desde que Jesús vino hasta que regrese. Y Jesús dice, yo dejo establecido esto, pero no volveré a participar de esto mismo con ustedes hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Qué importante es que nosotros notemos la realidad básica de que cuando Jesús establece la Santa Cena nos está enseñando algo. Cuando dice, este es mi cuerpo que ha sido entregado por ustedes. El pan tiene un simbolismo muy importante, porque el pan significa el alimento, la fortaleza, el cuidado que Dios tiene para alimentar a su pueblo. Recuerdan ustedes que en el Éxodo se relata que cayó maná del cielo y con eso alimentó por 40 años al pueblo. Ahora se cambia el maná y es el cuerpo de Cristo, es el pan sin levadura. Es el pan que Dios estableció para que nosotros participemos de la obra de Cristo y recordemos cuán buenas cosas Dios ha hecho por nosotros. Ese pan representa el cuerpo de Cristo que fue crucificado en lugar de nosotros, es nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros miramos la estructura de lo que está pasando, Jesús anticipadamente nos está diciendo, yo voy a entregar mi vida por ustedes y ustedes van a participar del hecho histórico y se van a unir conmigo a través del pan sin levadura, que es mi propio cuerpo. Jesús nos enseña un principio, que a través de comer el pan, nosotros nos hacemos uno con Él. Nosotros participamos de la obra de la cruz del Calvario. Yo podría decir, entramos a la primera dimensión de la cruz. Es importante que nosotros entendamos esta parte porque nos ayuda a entender por qué hacemos las cosas. La otra parte la tenemos nosotros en que hay una pequeña discusión entre Jesús y algunos discípulos, y Jesús llega a enseñarles que en el desierto Dios dio el maná y le llaman el pan del cielo, pero Jesús cambia la historia y dice, yo soy el pan del cielo, yo soy el pan que bajó del cielo para el alimento de todos. Así que Jesús viene a establecer una nueva situación a través de este pan. Este pan significa algo mucho más grande que el maná que sostuvo al pueblo 40 años en el desierto. Este pan sostiene a los hijos de Dios durante toda su vida y toda su historia. Antes de terminar, llega al momento de la cuarta copa. Entonces Jesús toma la copa y literalmente dice las palabras básicas, dio gracias y dijo, beban de ellos todos, porque esta copa es mi sangre, sangre derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Jesús nos promete algo. El derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario representa el perdón de nuestros pecados, porque sin sangre o sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que el derramamiento de la sangre de Cristo es lo que nos anuncia a nosotros que nuestros pecados han sido perdonados. Por sobre todas las cosas, después de que Jesús resucita, se presenta delante del Padre en el tabernáculo celestial para enseñar, igual que el sumo sacerdote en el día de la expiación, para enseñar su sangre y manifestar que los pecados han sido perdonados. Y cubre nuestros pecados con su propia sangre. Entonces entendemos que cuando participamos de la sangre de Cristo, el perdón ha sido declarado en la cruz del Calvario. Y nosotros participamos de esta copa porque estamos prácticamente participando del perdón a través de ese derramamiento de sangre. Déjenme decirles que lo importante de este evento es que esa sangre derramada es la sangre que debimos haber nosotros derramado.
pero la derramó Cristo por nosotros y por lo tanto representa el perdón de los pecados. Esa sangre cubre completamente nuestra maldad. Como la sangre que es derramada sobre el propiciatorio en el lugar santísimo cubre la maldad de los hombres. Qué importante es que cuando nosotros venimos nos damos cuenta de eso. Y entonces cuando participamos de la Santa Cena, nos hacemos uno con Cristo en su sacrificio, en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Nos hacemos uno en Él, crucificados con Él. Pero también recibimos el perdón de pecados por causa del derramamiento de sangre. Cristo había derramado sangre cuando lo latiguearon y todo ese tipo de cosas. Pero si ustedes recuerdan, cuando estaba crucificado, uno de los soldados, cuando vio que estaba muerto, le pegó un lanzazo en un costado y literalmente dice que salió agua y sangre. Agua y sangre es la significación de que ya estaba muerto, porque la sangre ya se había descompuesto en los glóbulos rojos y en el suero. Entonces Jesús derramó esa sangre, demostrando que murió por nosotros y que nos dio su vida. Y entonces es importante que nosotros, al participar de la cena del Señor, y hoy, un día dedicado al Señor, el día domingo, nosotros vamos a participar de esta cena del Señor. Pero qué importante es que nos demos cuenta que no estamos simplemente comiéndonos un pedazo de pan ni bebiendo una copa de vino. Simplemente es algo mucho más profundo. Estamos participando con Cristo de su muerte en la cruz del Calvario y estamos afirmando que al beber de su sangre, Él nos lavó de todos nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Al tomar esta sangre, al tomar esta copa, nosotros estamos proclamando que somos libres del pecado y la maldad. Qué importante es participar de esto, ¿saben? Porque lo que viene a suceder es que Jesús nos dice, ahora yo soy la Pascua. Ahora yo he derramado mi sangre por ustedes y ahora este pan es para ustedes. Lo demás queda en el pasado. Ahora es mi sangre y es mi cuerpo. Yo estoy aquí para bendecirlos. Lo demás es una bonita figura del pasado, pero habla del poder liberador de Dios. Pero el verdadero poder liberador de Dios no es sacarnos de esclavitud humana, sino sacarnos de la esclavitud del pecado y de la maldad. Para eso es que Jesús dio su vida, para que seamos salvos llenos de su amor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Yo les bendigo porque sé que ahora todos vamos a participar de la cena del Señor. Les invito a que, al igual que los judíos celebraron esto en su casa, nosotros celebremos eso en nuestras casas y que nuestras casas se llenen de la unción y de la presencia de Dios. Doy gracias por eso, les bendigo y les doy un gran abrazo en el nombre de Jesucristo. Y les digo, hasta pronto, nos veremos. Que Dios les bendiga.